Hola a todos, esta es la lectura número 54 del libro Revelación siglo XXI. Dos dioses, dos reinos, dos Cristos, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Vamos a continuar nuestra lectura en la página 674. El Cordero del Dios Todopoderoso. Según lo que aprendimos en el capítulo de El que estaba sentado en el trono, el Cordero como inmolado, que derramó su sangre para redimir a los escogidos, no es Jesucristo, porque ahora Jesucristo es el que está sentado en el trono. Pero, aunque el Cordero como inmolado no sea Jesucristo, el Cordero como inmolado tendrá que ser idéntico a Jesucristo o igual a Jesucristo, para que pueda continuar con la labor que vino a cumplir Jesucristo en la primera tierra. Y es bien sabido por todos que la labor que vino a cumplir Jesucristo en la primera tierra fue abrir una puerta de entrada al reino de los cielos del Padre que lo envió, y por eso Jesucristo dijo que Él era la puerta. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Pero la puerta que abrió Jesucristo fue cerrada con el decreto que con leones, guillotinas y espadas impusieron en el concilio de Nicea. Y durante 17 siglos los predicadores de las iglesias cristianas, que también fueron creadas con aquel decreto, han mantenido cerrada la puerta que abrió Jesucristo, y no solo han mantenido cerrada, sino que además la escondieron detrás de los infinitos obstáculos, pues con la doctrina del dragón que predican en aquellas iglesias es imposible hallar la puerta que abrió Jesucristo y mucho menos abrirla. Pero afortunadamente el que tiene semejanza con el Hijo del Hombre y que hablaba con Juan en su visión apocalíptica, abrirá una puerta que nadie la podrá cerrar. Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Eso significa que el ángel de Jesucristo, que viene en el día postrero como el Hijo del Hombre, será el encargado de volver a abrir la puerta que mantiene cerrada a los predicadores de las iglesias cristianas. Pero esta vez nadie la podrá cerrar, porque este mismo ángel le pondrá su sello al diablo para que no engañe más a las naciones. Y la puerta que abre el nuevo Hijo del Hombre es la puerta que el apóstol Juan vio abierta en el cielo. Veamos. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Aquí tenemos abundante información, pues según lo que cuenta el apóstol Juan, en el día postrero había una puerta abierta en el cielo, y Juan escuchó una primera voz como de trompeta que lo invitó a seguir. Eso quiere decir que la voz como de trompeta que lo invitó a seguir estaba autorizada para invitarlo a seguir. Y si esta era la voz del que estaba autorizado para invitarlo a seguir, entonces este era el único que podía abrir aquella puerta en el cielo. Ahora busquemos en las Escrituras quién es el único autorizado por Jesucristo para abrir puertas en el cielo. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Si Jesucristo prometió darle a Pedro las llaves del reino de los cielos, entonces únicamente el apóstol Pedro abrirá el reino de los cielos en el día postrero para que los hombres puedan acceder a él. Por tanto, el que abrió aquella puerta en el cielo no puede ser otro que el apóstol Pedro. O sea, que el apóstol Pedro es el ángel que envía a Jesucristo en el día postrero. Eso significa que la primera voz como de trompeta que oyó Juan era la voz del apóstol Pedro, porque al ser Pedro quien abrió la puerta, también fue Pedro quien lo invitó a subir para mostrarle las cosas que sucederían después de las advertencias que se habían enviado a las 7 iglesias. También debemos tener presente que cuando el apóstol Pedro le respondió a Jesús que él era el Hijo del Dios viviente, Jesucristo le dijo a Pedro que eso se lo había revelado su Padre que estaba en los cielos y que eso lo convertía en bienaventurado. Y agregó Jesucristo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso, desde el mismo momento en que Jesucristo conoció a Simón, que era como se llamaba Pedro, Jesucristo le cambió el nombre por el de Pedro, porque Pedro significa piedra, y Pedro sería la piedra sobre la que se construiría la iglesia de Jesucristo. Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro, en la transcripción literal del arameo, es Kefa, que significa piedra o roca. En latín, Petrus, Petra, que su significado es firme como la piedra. Eso significa que desde el primer momento que Jesucristo conoció a Simón, ya sabía que éste sería la roca sobre la que él edificaría su iglesia. Asimismo, sabía que este Simón, que a partir de este momento llevaría el nombre de Pedro, también era la piedra que sería cortada no con mano para destruir al final de los tiempos todos los reinos de la tierra sobre los que se sienta la gran ramera. Daniel 2:34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, si el apóstol Pedro es la primera piedra de la iglesia de Jesucristo, eso significa que el apóstol Pedro volverá a nacer en el día postrero y se levantará en la nueva tierra como el gran príncipe Miguel, porque recordemos que el príncipe Miguel es la piedra que fue cortada del sexto monte no con mano, la cual destruirá todos los reinos de la tierra representados en la estatua de Nabucodonosor. Y sobre esta piedra que fue cortada del sexto monte no con mano, se formará un monte que cubrirá toda la tierra. Entonces, como Jesucristo dijo que el apóstol Pedro era la primera piedra sobre la que se edificaría su iglesia, entonces es fácil comprender que el apóstol Pedro es una piedra que será cortada no con mano al final de los tiempos, para que en torno a ella se forme un monte de creyentes que cubra toda la tierra, y de esa forma quedan unificados el apóstol Pedro y el príncipe Miguel. Entonces, estas son más diademas para la cabeza del jinete del caballo blanco, y como usted que lee y yo que escribo, ya sabemos que el anticristo fue fortalecido en el concilio de Nicea para destruir el pueblo de los santos. Entonces, ahora podemos comprender por qué dice la profecía que el enigmático rey, el anticristo, que destruye el pueblo de los santos, no será quebrantado por mano humana. Daniel 8:23.
Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Este demonio, que fue impuesto por decreto en el concilio de Nicea para que todas las iglesias cristianas lo adoraran como Hijo de Dios, no será quebrantado por mano humana, porque será quebrantado por la piedra que fue cortada no con mano. Por eso el Padre Celestial de Jesucristo escogió al apóstol Pedro para revelarle quién era el Cristo, Hijo del Dios viviente. Y también por eso Jesucristo escogió al apóstol Pedro para que pescara hombres en la tierra. Veamos. Lucas 5:3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. En tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él, y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesucristo estableció a Pedro como pescador de hombres en la tierra, a pesar de que Pedro le advirtió que él era un hombre pecador. Pero Jesucristo le dijo: No temas. O sea que ningún pecador tiene impedimento para levantarse como hijo de Dios en la tierra, porque eso fue lo que Jesucristo hizo con aquel hombre pecador que vivía de la pesca en el mar. Jesucristo lo levantó como su fiel copia para que regresara en su nombre en el día postrero. Y por eso el apóstol Pedro echa la red en la palabra de Jesucristo para pescar hombres del mar, de donde el apóstol Juan vio subir a la bestia, y también por eso Simón Pedro fue el apóstol más reprendido por Jesucristo. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? El apóstol Pedro fue adoctrinado directamente por Jesucristo, y muchas de las enseñanzas que hoy conocemos de Jesucristo son las respuestas de Jesucristo a las preguntas de Pedro. Veamos. Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. También fue el apóstol Pedro el único apóstol que imitó a Jesucristo caminando sobre las aguas. Mateo 14:25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: Un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: Tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? De esa forma Jesucristo instruía en la fe al apóstol Pedro, que también fue uno de los que presenció el espectáculo sucedido en el monte de la Transfiguración, donde recibió instrucciones directamente de Dios. Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Cuando el apóstol Pedro le propuso a Jesucristo hacer 3 enramadas, lo que preguntaba Pedro era si debían preparar una tarima para que cada uno de ellos les hablara sobre el reino de Dios. Pero no fue Jesucristo quien respondió a aquella pregunta, porque desde la nube de luz se les indicó que escucharan a Jesucristo, dejando por fuera a los 2 criminales que habían sido levantados de su muerte, para que sirvieran como testigos en el juicio que se le ejecutaría a la bestia. Por tanto, el apóstol Pedro no solo fue instruido directamente por Jesucristo, sino también por el Padre Celestial, que lo escogió para que compartiera trono con su Hijo Jesucristo. Juan 13:4. Y se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Y luego puso agua en el lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús les respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesucristo se refería a la parte de su trono como Dios Todopoderoso del milenio. Por eso Jesucristo, después de haber resucitado, le dijo 3 veces al apóstol Pedro que si lo amaba, que cuidara sus ovejas. Veamos, Juan 21:14. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando habiendo comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Les respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la 2ª vez: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Si el apóstol Pedro amaba más a Jesucristo que el resto de los apóstoles, es porque el apóstol Pedro sabía de la heredad que Jesucristo le dejaría, y el apóstol Pedro se entristeció con la 3ª insistencia de Jesucristo para recomendarle sus ovejas, porque 3 habían sido las veces que Pedro negó a Jesucristo antes de que cantara el gallo. Jesucristo estableció a Pedro como cuidador de su rebaño, y eso hace de Pedro el sucesor de Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro será semejante al Hijo del Hombre en la nueva tierra. Y si el apóstol Pedro es semejante al Hijo del Hombre en la nueva tierra, entonces el apóstol Pedro será el Salvador de los hombres en la nueva tierra. Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Pero para que el apóstol Pedro pueda regresar a la nueva tierra como sucesor de Jesucristo, tendrá que glorificar a Dios de la misma forma como lo glorificó Jesucristo. Veamos lo que le dijo Jesucristo a Pedro después de haberle recomendado 3 veces cuidar de sus ovejas. Juan 21:18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Aquí Jesucristo le anticipó al apóstol Pedro
que él también moriría crucificado. Y según lo que se escribió en el versículo siguiente, la muerte del apóstol Pedro serviría para glorificar a Dios. O sea que el apóstol Pedro estaba predestinado para glorificar a Dios igualmente como lo glorificó Jesucristo. Por eso, luego de la sucesión de Jesucristo, la cabeza más significativa entre los discípulos de Jesucristo era la del apóstol Pedro, y fue el apóstol Pedro quien continuó haciendo milagros de sanación a los enfermos en el nombre de Jesús. Veamos. Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Jesucristo había enseñado que aquel que creyera en él no solo haría sus mismas obras, sino que también haría obras mayores. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y según lo que testifica el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro sanaba a los enfermos hasta con su sombra, cosa que no hizo Jesucristo. Veamos. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y todos eran sanados, o sea que también eran sanados los que recibían la sombra del apóstol Pedro. De esa forma, con Pedro se empezó a cumplir lo que había prometido Jesucristo. Asimismo, los sacerdotes judíos continuaron con Pedro la misma pelea que había sostenido con Jesucristo a causa de su testimonio, porque así como el testimonio de Jesucristo contradecía lo que ellos habían recibido de Moisés, asimismo lo que predicaba el apóstol Pedro también contradecía las enseñanzas que ellos habían recibido, porque las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas del apóstol Pedro son las mismas. Veamos, Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Estos sacerdotes judíos reprochaban a Pedro y a Juan por haber curado al cojo en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús continuó haciendo señales y prodigios Pedro. Sigamos. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra.
Según lo establecido por el Dios de los judíos, el único que salva es Él. Pero Pedro les dice en su propia sinagoga que solo en el nombre de Jesús hay salvación, pisoteando las enseñanzas que estos sacerdotes habían recibido de su Dios. Y aquellos sacerdotes no podían decir nada en contra de lo que Pedro enseñaba, porque junto a ellos estaba uno que era cojo de nacimiento y que acababa de ser sanado en el nombre de Jesús de Nazaret. Hechos 4:15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Con evidencias, Pedro representaba pruebas a los predicadores judíos que Jesucristo era el Hijo de Dios y que el Dios de ellos no era Dios. Por eso preparó Jesucristo al apóstol Pedro para que continuara con su ministerio. Por eso en el día postrero, este mismo Pedro, con su nombre nuevo, presentará evidencias a los predicadores cristianos que predican al mismo Dios de aquellos sumos sacerdotes judíos, que el Dios que ellos adoran es la bestia y que el Cristo que ellos adoran es el anticristo. El mismo odio que los sacerdotes judíos sentían por Jesucristo, ahora lo sienten por el apóstol Pedro, porque las enseñanzas de Pedro eran las mismas enseñanzas que antes estuvo entregando Jesucristo. Hechos 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los seduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Los ángeles de Dios descendieron en varias ocasiones para liberar al sucesor de Jesucristo, y no solo para liberarlo de la cárcel, sino para liberarlo de muertes que no correspondían a la muerte con que Pedro debía morir. Por eso Jesucristo dijo que desde aquella época verían a los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre. Hechos 12:6. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El pueblo de los judíos esperaba que el apóstol Juan fuera degollado por Herodes al día siguiente, pero esa no era la forma como estaba provisto que muriera el sucesor de Jesucristo, porque lo que estaba provisto para el apóstol Pedro, según Jesucristo, era morir en una cruz de la misma forma que había muerto él, para que de esa forma se pudiera convertir en el Cordero del día postrero. Y por eso, después de la sucesión de Jesucristo, del cielo descendió un ángel para dar instrucciones, que era Pedro el que diría lo que había de hacer. Veamos. Para dar instrucciones, que era Pedro el que diría lo que había que hacer. Veamos. Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en una casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, así como en el monte de la transfiguración se indicó a los apóstoles
que a quien debían escuchar era Jesucristo, asimismo ahora el ángel de Dios indica que quien dice lo que hay que hacer es el apóstol Pedro. Además, el apóstol Pedro también fue instruido directamente desde el cielo. Veamos. Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu le estaba enseñando a Pedro que con Jesucristo había quedado limpio todo lo que según las enseñanzas del Dios de los judíos era impuro, y por eso el apóstol Pedro, cuando se reunió con el centurión, le dijo esto. Hechos 10:28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Así fue como el apóstol Pedro recibió instrucciones en la tierra y desde el cielo para que continuara con la obra que había iniciado Jesucristo. Y por eso el que viene a vencer y a reinar en el día postrero es el apóstol Pedro, porque el único que puede abrir el reino de los cielos que las abominables iglesias cristianas mantienen cerrado es el apóstol al que Jesucristo prometió entregarle las llaves del cielo. Finalmente, Pedro fue puesto preso durante la persecución de Nerón a los cristianos primitivos, y la muerte de Pedro aconteció durante el reinado de este emperador romano. Según la historia, Pedro fue martirizado y condenado a muerte por órdenes de Nerón. En el momento de su crucifixión, el apóstol Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, aduciendo que él no era digno de morir como había muerto Jesucristo. Y la veracidad sobre la crucifixión de Pedro se basa en la carta de Dionisio. Hechos 17:34. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Este Dioniso, después de haberse convertido al cristianismo, llegó a ser obispo de Corinto, y este obispo fue quien mediante una carta le contó a Timoteo sobre la muerte de Pedro y de Pablo. La carta dice lo siguiente: oh hermano Timoteo, si hubieses sido testigo de los últimos momentos de estos mártires, ¿cómo oír sin llorar la publicación de aquellas sentencias en las que se decretaba la muerte a Pedro por crucifixión y la de Pablo por degollación? Leamos lo que el apóstol Pablo le pidió a su verdugo. Cuando crucificaron a mi Señor, pusieron su cuerpo sobre la cruz en posición natural, con los pies abajo y la cabeza en lo alto. En esto sus verdugos procedieron acertadamente, porque mi Señor descendió desde el cielo a la tierra. A mí, en cambio, debéis ponerme de manera distinta, con la cabeza abajo y los pies arriba, porque además de que yo no soy digno de ser crucificado del mismo modo que él lo fue, yo, que he recibido la gracia de su llamado, voy a subir desde la tierra hasta el cielo. Os ruego, por tanto, que al clavar mis miembros en la cruz, lo hagáis de tal forma que mis pies queden en lo alto y mi cabeza en la parte inferior del madero. Y los verdugos accedieron a su petición. Vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Llegamos hasta la página 686. No se olviden compartir estos videos, darle me gusta, suscribirse, pasar por el canal del autor de este libro, Revelaciones para Hijos de la Luz.